Cordial saludo, mi nombre es Andrés Salgado Romero. A continuación voy a presentar la simulación y explicación de mi proyecto basado en el diseño de un sistema multifunción de riego, luminosidad, humedad y temperatura para el mantenimiento de viveros e invernaderos. Como primera medida vamos a ver de qué se trata el proyecto. Entonces, como sabemos, la gestión del agua, luz y temperatura son cruciales para aumentar la calidad y rendimiento de los cultivos en los viveros e invernaderos, ya que si se hace uso incorrecto de estos factores, se obtienen efectos inmediatos en el aspecto y crecimiento de las plantas. Para ello, la propuesta que planteo es la creación de un sistema automatizado que nos permita realizar estas tareas de una manera fácil, económica y sencilla mediante la creación de un sistema multifunción de riego, luminosidad, humedad y temperatura, implementado con dispositivos y sensores de bajo costo. Bueno, lo que se puede llegar a obtener con la implementación de este sistema sería lo siguiente. Un control de riego eficiente mediante el uso de un sensor de humedad del suelo FC28, el cual se encargará de detectar la humedad presente en la tierra donde están las plantaciones, y cuando detecte que la humedad es muy baja, procederá a realizar el respectivo riego para que la humedad de la tierra llegue a los parámetros necesarios para que las plantas estén con la cantidad de agua adecuada. Por otro lado, se realizará un control de luz ambiental al cual he denominado 24/7. Este control se encargará de brindar una luz artificial simulando la luz del sol en horas de la noche o cuando haya poca visibilidad por las nubes u otros factores, ya que las plantas deben ser proporcionadas con fotoperiodos ininterrumpidos de 18 horas de luz y 6 de oscuridad diarias para un crecimiento rápido y adecuado. Y para el caso de la maduración son otros intervalos de luz y oscuridad que se pueden ir modificando en el transcurso del crecimiento de las plantas. Por otro lado, el control de humedad y temperatura ambiental se realizará utilizando un sensor de HT11, el cual estará sensando continuamente la temperatura y humedad del ambiente del vivero. Cuando el sensor llegue a temperaturas muy elevadas, iniciará el proceso para encender unos ventiladores que se encargarán de regular la temperatura para que las plantas no sufran mayores inconvenientes. Más que todo, esta parte de la implementación se va a enfocar en las altas temperaturas, ya que el lugar en donde yo vivo y por consiguiente donde lo implementaría es de clima cálido, o sea que no tendríamos problemas pues con el frío y temperaturas muy bajas que podrían dañar las plantas. Entonces, pues más que todo se implementaría esto para que el ambiente esté fresco y las plantas no se lleguen a secar por exceso de calor. Como lo había planteado en la fase anterior, yo escogí un lugar al azar para la implementación de este proyecto. Entonces, pues aquí presento más o menos el lugar donde se podría realizar la implementación de este tipo de soluciones. El vivero que se muestra en el mapa se llama Centro Artesanal de Colombia y es un lugar cerca de donde yo vivo, el cual podría ser un lugar adecuado para la implementación de este proyecto, ya que algunas veces que lo he visitado me he dado cuenta que los viveristas hacen todo manualmente. O sea que los factores como la humedad del suelo, la temperatura del ambiente, pues no se evidencia que haya un control o sistematización. Esto pues con el fin de que pueda ayudar a mejorar la calidad de sus plantaciones y no les genere pérdidas tanto monetarias o sus cultivos se vean directamente afectados. Bueno, a continuación vamos a ver los planos del vivero con la implementación del sistema multifunción de riego, luminosidad, humedad y temperatura para su mantenimiento. En el primer diagrama podemos ver cómo está designada el área del vivero y se puede observar que el área en donde están las plantas es un área cerrada por un material parecido al vidrio y una puerta que permite el acceso al interior de este. El techo deja pasar completamente la luz ambiental, así que las plantas durante el día reciben toda la luz proveniente del sol. En el segundo diagrama podemos ver la red de riego que se encargará de mantener la tierra húmeda para que las plantas no sufran inconvenientes en su desarrollo y crecimiento. Este diagrama presenta la distribución de los paneles LED para cultivo, los cuales generan un espectro de luz artificial parecido al que brinda el sol. Son paneles especiales para cultivo y para el caso de esta simulación lo que voy a utilizar son LEDs convencionales. Por último, podemos ver la distribución de los ventiladores que se encargará de mantener la temperatura ambiental adecuada dentro del vivero. De esta manera, los dos primeros que están en la entrada cerca a la puerta absorben aire limpio y fresco para las plantas y los otros dos se encargan de sacar el aire caliente para que el ambiente sea el más adecuado para el sustento de las plantas. Bueno, de igual manera, los respectivos sensores que hacen que estos dispositivos cumplan su función adecuadamente estarán distribuidos dentro del vivero. Por ejemplo, el sensor FC28 que se encargará de detectar la humedad del suelo está debajo de la tierra cerca de las raíces de las plantas. El sensor de temperatura y humedad estará colocado en un lugar adecuado para la medición de la temperatura interior y el sensor de luz o la fotorresistencia estarán en el techo del vivero para hacer que se detecte cuando la cantidad de luz solar sea baja y proceda a encender los paneles LED. Listo, entonces de esta manera podemos ver la distribución de las redes de los dispositivos y sensores que permitirán que nuestro proyecto sea viable y pueda generar cambios positivos tanto para el vivero como para los viveristas.
ahora procedemos a verificar las simulaciones de cada uno de los sensores. Tengo que hacerlo de esta manera ya que la página web donde realizo la simulación no me permite realizar simulaciones muy complejas, pero los códigos implementados son totalmente funcionales en la práctica, la cual implementaré pues en la siguiente fase haciendo un modelo a escala del proyecto. O sea que voy a comprar el Arduino, los sensores, los LED y los demás elementos que se necesiten para realizar el montaje a escala del proyecto. ¿Listo? Bueno, para la simulación del primer sensor, o sea el sensor de luminosidad, como podemos ver aquí se hace uso de un Arduino, un sensor de temperatura y la configuración del circuito de los LEDs y las resistencias. Bueno, iniciamos la simulación. Tuve que utilizar un sensor de luz ambiental ya que la fotorresistencia no deja que los LEDs enciendan para ver el funcionamiento del sensor. Por este lado tenemos el código utilizado para la simulación, donde declaramos los pines que vamos a utilizar en el Arduino. Seguido de esto tenemos el void setup, donde declaramos que los pines 7, 8, 9 y 10 son de salida, o sea que serán los LED que se encienden con el aumento o disminución de la luz. Y el pin A0 va a ser de entrada, donde se recogen los datos de la luz que está pasando o entrando a la fotorresistencia. En el void loop definimos la cantidad de LEDs que se tienen que ir encendiendo o apagando a medida que la cantidad de luz varíe. O sea que si el porcentaje de luz que entra a la fotorresistencia es menor a 20, se van a encender todos los LEDs. Y si la cantidad de luz es menor a 50, solo se van a encender 6 LEDs. Si es menor a 70, se van a encender 4 LEDs. Si es menor a 100 se van a encender solo 2 LED y de ahí en adelante se van a apagar todos los LED. O sea que, por ejemplo, se hizo de día. O si están encendidos, pues que es de noche. Bueno, el siguiente sensor, como se pueden dar cuenta, lo nombré de sensor de temperatura barra riego. ¿Por qué? Porque la función que cumple es básicamente la misma para ambos sensores, o sea, para el sensor de HT11 y para el sensor FC28. Lo único que cambia es el sensor y el dispositivo que se va a utilizar. Con el de HT11 vamos a encender y apagar un ventilador y con el FC28 la bomba de agua para el riego. Para la simulación el código es bastante sencillo, pues ya que aquí en esta plataforma no se pueden configurar códigos muy complejos, como el que se va a utilizar en la práctica. Igual en el documento está el código para el Arduino en físico. Entonces, como podemos ver, lo primero es declarar las variables que se van a utilizar. Ya en el void setup declaramos que la referencia análoga va a ser interna y el pin mode, o sea el pin 3, va a ser la salida hacia el motor que simula el ventilador, o en el caso del riego, pues la bomba de agua. En el void loop vemos que lectura es la temperatura que detecta el DHT11. Entonces, si la temperatura es menor a 30 grados, el motor va a estar apagado porque hay un ambiente fresco. Cuando la temperatura llega de 30 a 40 grados, el ventilador se enciende despacio. Y cuando la temperatura excede los 40 grados, el ventilador girará a toda potencia para poder refrigerar el ambiente. Para el caso del riego, es básicamente el mismo proceso, solamente que cambian las unidades, ya que no es temperatura, sino humedad del suelo. Y a medida que la humedad del suelo baja, el sensor FC28 enviará la información para que la bomba de agua se encienda y comience el riego hasta que los parámetros de humedad sean los más adecuados. Procedemos a ejecutar la simulación y, como lo mencionaba, debido a que este simulador tiene muchos inconvenientes, no me detecta los valores definidos para la temperatura, pero si cambiamos los valores de un extremo a otro, el ventilador o el motorcito cumple con su función correctamente. O sea, si aumentamos la temperatura en su totalidad, el ventilador se enciende, y si bajamos la temperatura, de igual manera el ventilador se apaga. En el multímetro que está aquí podemos ver la variación del voltaje, o sea que el sensor sí está detectando los cambios de temperatura, solo que el simulador pareciera no reconocer los dispositivos utilizados. Bueno, para terminar, solo queda decir que en el trabajo se encontrarán los planos y los códigos para la implementación a escala en físico. Esta implementación la desarrollaré en la siguiente fase y ahí se podrá ver el correcto funcionamiento de los sensores y los dispositivos. Bueno, no siendo más, muchas gracias por su atención.